Saludos, amable audiencia de SBC Noticias. A esta hora iniciamos una edición más, la emisión número 15 de Observatorio Político, programa que siempre transmitimos a esta hora todos los viernes. Hoy es viernes 12 de diciembre del año 2025. Emitiendo desde la hermosa ciudad de Pitalito, en el sur del departamento del Huila. Estamos a esta hora de la tarde con una temperatura de 33 grados centígrados. Un día bastante soleado en toda esta comarca del sur. Ya huele a melado de panela, a dulce. Ya muchas personas están preparando en la tradicional Nochebuena, que en el departamento del Huila y parte del Tolima consiste en hacer una gastronomía muy particular a base de papayas verdes, llamada lechosa en Venezuela, para los venezolanos que nos están viendo allá, porque tenemos una gran sintonía en Venezuela. Llaman la lechosa, que llaman allá ustedes, es la papaya en Colombia, que es verde, pero acá se consigue verde, y se mezcla con panela, generalmente panela, un azúcar color negro que es el que se utiliza a la base de la panela, que nosotros en el sur del Huila somos productores de panela. En Colombia, el municipio de Isnos produce panela, San Agustín, aquí Pitalito también se produce panela en Gigante Huila. En el departamento de Santander, los municipios de Vélez, de Puerto Colombia, los municipios de Puente Nacional y otros de esta comarca de Santander son muy productores de panela, y en la Vega de Cundinamarca y también en el departamento de Antioquia. Entonces decía que la panela se mezcla, se hace una miel y se mezcla con la papaya verde. En algunos lugares la secan al sol, otros a la sombra, otros al horno. Hay otra variedad de papaya que se llama higuillo, que es una misma variedad que también se utiliza, y las famosas brevas, que son los llamados higos, conocidos en tierra fría, cáscaras de limón, canela, nuez moscada, clavos, en fin, una cantidad de ingredientes para hacer un postre, un precioso postre que es muy tradicional aquí en el departamento del Huila y Tolima. Otras regiones de Colombia tienen otro tipo de Nochebuena, la que hace en el Valle del Cauca es diferente a la nuestra. Allá no se usa la papaya. En otras regiones del país utilizan la sidra, bien cortadita, bien delgadita, y también la melan. La sidra es una especie de papa, pero de bejuco. Y así sucesivamente hay muchas postres que se usan como Nochebuena en nuestras fiestas. De modo que ya a esta hora huele a panela. Bienvenidos a Observatorio Político. Temas para hoy. La fracasada unidad propuesta por el expresidente Uribe a la derecha y a la centroderecha ha fracasado. No puede por ninguna manera el expresidente Uribe unir esos grupos de derecha. Los candidatos que llamamos con respeto a los buchipluma han hecho pequeños sindicatos y quieren iniciar una consulta en marzo, unos dispersos, otros con otros. Y en fin, una cantidad hablaremos también de las firmas, porque hay unas denuncias de que supuestamente esas firmas no se han recogido así, boleando quimba de para arriba y para abajo. Parece que hay unas empresas que venden firmas en Colombia, y es que aquí, con tanta creatividad en este país, con tantos emprendimientos, en estos tiempos del modelo neoliberal, todo el mundo emprende, y entonces hay unos empresarios, no cualquier empresario, que tiene acumuladas las firmas, han sido trabajadores de la registraduría del Estado Civil y tienen toda la base de datos, y entonces ellos venden la firma, y entonces el candidato que quiere acumular firmas pues la compra y acumula, y luego la lleva en cajas de cartón allá, como hemos visto estos días un desfile en Bogotá en la registraduría llevando firmas. También hablaremos de otros temas, de las listas a la Cámara del departamento del Huila. 14 movimientos políticos inscribieron firmas
lo cual el panorama político se amplía en el departamento del Huila, se esparce más esa cantidad de candidatos y una posible lista del Partido Conservador en el departamento del Huila que podría, oígase bien, podría llegar a volver a tener representante a la Cámara si la arman, como hoy hemos tenido conocimiento que están tratando de organizarla, entre otras cosas. Bueno, y como siempre, el delicioso café con la venia de ustedes, café especial de aquí del sur del Huila. Es que ustedes cuando tomen café en Colombia o en otros países, exijan, busquen marcas del sur del departamento del Huila, una variedad de café Borbón, Geisha, especiales, claro, pero unas delicias, unos sabores exquisitos, unos aromas que son incomparables. Yo les digo, aquí en Pitalito, aquí en la ciudad de Pitalito, que están como enclavados aquí en las estribaciones del macizo colombiano, en algunas cafeterías especiales, aquí hay más de 40 cafeterías especiales, muy buenas todas. Entonces va uno a pedir un café y le dicen las muchachas que lo atienden que si quiere un americano. El americano es el café más barato que se consume acá, el más pequeño, o barato por lo menos, porque los demás son otras preparaciones de café muy especiales, con otro tipo de ricas formas de hacer café. Pero yo les digo a los que se atienden estas cafeterías, y se lo he dicho a algunos propietarios, no digan café americano, porque es que el café americano se está refiriendo al café que sirven en Estados Unidos, y resulta que el café que se sirve en mesas, por ejemplo, en Miami, Nueva York, en Los Ángeles, en algunos lugares que hemos conocido acá en el sur de Estados Unidos, en Texas, allá por los lados de Houston, en Austin, Texas, uno pide un americano y resulta que el americano es una mezcla de cafés, y no propiamente café, sino que está allá, hacen harinas de cebada, harinas de maíz, tostado, claro, harinas de frijol inclusive, y de lentejas, y hacen todas esas mezclas, lo mezclan con un porcentaje muy mínimo de café, lo que llamamos acá el café verdadero, el cafeto, y ese es el café americano allá, por eso es el más barato. Entonces el café americano es lo más feo que se pueda, digámoslo en términos que ningún café es feo, pero es el más desabrido, el más que se le percibe ese sabor que no es agradable. Ese es el café americano. Acá no debemos decir, véndame un café americano, voy a servirle un americano. No, aquí tenemos que ser regionalistas. Este es un café laboyano, un café de los sur del Huila. Sírvame un café laboyano, le dije, un café de Pitalito, que sea de acá, no americano, porque si me va a servir americano no me gusta, porque yo lo he tomado allá en Estados Unidos, es un café feo. Es una mezcla de cosas que uno no sabe si eso es café o qué carambas es. Entonces les decía que con relación a este tema de volviendo a observatorio político, hoy vamos a hacer un poquito de historia, porque a mí me gusta contarles la historia a ustedes. Hoy está de luto la familia Serrano, la familia Andrade Serrano está de luto, porque ha muerto el señor Eduardo Serrano Gutiérrez. Eduardo Serrano era tío del ex senador Hernán Andrade Serrano, quien hoy aspira nuevamente al Senado, y de la doctora Esperanza Andrade Serrano. Eduardo Serrano perteneció, si mi memoria no me falla, a lo que fue el sector alvarista del conservatismo en el Huila, sector que lideraba en esa época Álvaro Gómez Hurtado, alma bendita, que en el cielo ha de estar. Entonces, Eduardo Serrano Gutiérrez perteneció a esa casa conservadora, porque el Huila, vuelvo y les recuerdo, en los años 70, finales de los 70 y principios de los 80, había tres casas conservadoras y todas tenían representante a la Cámara y tuvieron senador. Estaba el sector alvarista, liderado por Álvaro Gómez, y aquí en el Huila lo lideraba Felio Andrade Manrique, un gran líder conservador de esa época.
sale en el sector pastranista, que lo lideraba el expresidente Misael Pastrana Borrero, el papá de Andrés Pastrana, además que era de huilense. Se pelea digamos, el nacimiento de Misael Pastrana, dos municipios. Uno dice que nació en Neiva, otros que nació en Garzón, pero no conocemos. Yo alguna vez busqué en Neiva, en las registradurías de allá, en las parroquias, y en Garzón, y en ninguna parte está el registro civil, ni está la partida de bautismo de Misael Pastrana Borrero. Entonces no sabemos realmente en cuál de estos municipios. No hay una base histórica que nos diga que sea de Garzón o de Neiva, pero era huilense. Es posible que haya nacido más en Garzón o en Neiva. Bueno, entonces, ese sector pastranista, había dos tendencias en el Huila. Una que lideraba el ex senador Héctor Polanía Sánchez, que era de acá de Pitalito, y otra que lideraba la señora Olga Duque de Ospina en la ciudad de Neiva. La señora Olga Duque de Ospina, una familia muy encumbrada, fueron los fundadores del diario del Huila, en el departamento del Huila. Fue senadora de la República en varias oportunidades, y lo mismo fue don Héctor Polanía Sánchez, y lo mismo fue el doctor Felio Andrade Manrique. A Felio Andrade Manrique fue además ministro de Justicia en el gobierno de Julio César Turbay Ayala, en el gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala. Bueno, liberal de nombre, porque de hecho sí fue más extremista de derecha. Entonces, gracias a Felio Andrade Manrique, tenemos un Palacio de Justicia en Neiva, que ustedes lo conocen, allí frente al Parque Santander. Ese lo construyó cuando fue ministro de Justicia Felio Andrade Manrique, le dejó un buen regalo a Neiva. Y tenemos otro Palacio de Justicia en Pitalito, un edificio de 4 plantas que también se construyó por orden y por anuencia del señor Felio Andrade Manrique. Dejó obras en el departamento del Huila. Esos senadores sí dejaban obras, eso sí, ayudaron al desarrollo del Huila. Después de los años 2000 para acá no nos han dejado desarrollo, sino deudas y muchas obras inconclusas, muchos elefantes blancos. Ellos iniciaban una obra y la terminaban y la entregaban. Nosotros tenemos obras de 20 años. El distrito de riego de los clanes, estos políticos que manejan el Huila hace 20 años, ahí está echándole plata. Pero bueno, entonces la familia Andrade, el doctor o el señor Eduardo Serrano Gutiérrez, era de la casa Alvarista. En paz descanse, y queremos desde aquí expresar nuestros sentimientos de solidaridad y de pesar a la familia Andrade por la muerte de este patricio conservador. Entremos en materia ahora sí, a nivel nacional. El expresidente Uribe tratando de unir la derecha, claro, para beneficio de él. Él quiere liderar la derecha en Colombia, pero se le esquivan, están chúcaros. El candidato costeño, el señor Asprilla, no quiere. Dijo que él no participaba de esa consulta que van a hacer en marzo, porque dice él que reunieron 4.800 firmas y que con eso es suficiente para él ir a una contienda en el mes de marzo, o mejor dicho, en la primera vuelta de mayo. Por el otro lado, el otro candidato de la derecha más moderada, que es el señor Sergio Fajardo, el profesor Sergio Fajardo, dice que tampoco se somete a esa consulta porque siempre la ganan los extremos y que él no se somete. Entonces esos dos señores se le escaparon del costal de Uribe, pero en este transcurso de esta semana han hecho sindicatos. Por ejemplo, Juan Manuel Galán, el señor Cárdenas Gutiérrez, el exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Hay como 3 ahí que van a ir solos a una consulta, ese grupito. Por el otro lado, el lado de Pinzón, donde está la señora Vicky Dávila, donde está Enrique Peñalosa y otros, también van a ir a otra consulta, pero aparte. Y Uribe, este domingo, se va a conocer quién es la ganadora de esa encuesta del Centro Democrático. De las 3 señoras que están allí, la señora de Antioquia, la señora Paloma Valencia y la señora
María Fernanda Cabal, pero entre todas tres no llegan al 2% del porcentaje según las encuestas. Entonces ellas van a someterse también a una consulta, pero no sabemos esa consulta con quién la harán. Se inscribieron para participar en la consulta el Partido Conservador, que hasta ahora no tiene candidato. Están peleándose Efraín Cepeda con Felipe Córdoba por ese aval. Y el otro que tampoco tiene candidato es Cambio Radical, que no sabemos con quién se va a pelear, si será, creemos que no va a ser el señor Vargas Lleras, porque no tiene ánimos de ser candidato, pero alguien sacarán de ahí de Cambio Radical para jugársela en esa consulta, que creo que esa consulta cualquiera que gane no va a significar mucho para la primera vuelta de mayo, no va a ser significativo. No, que la derecha está dispersa. El único que está ya unido con todo es el candidato Iván Cepeda, que es del Pacto Histórico. Inscriben también, y se inscribe el señor Roy Barreras, por otro lado, el médico Roy Barreras, que ha sacado listas en toda parte, y también dice que se va a jugar en una consulta con Iván Cepeda. Seguramente se la va a ganar Iván Cepeda porque está imparable en las encuestas. Así está el panorama político. Ahora, estos señores que hasta ayer estaban llegando talegadas de firmas, ahí la señora Vicky Villavida llegó una no talegadas, están llevando en cajas de cartón firmas y firmas para registrar allá en la registraduría, perdonen la redundancia, para que les avalen su candidatura. Pues en un debate, a mí me gusta escuchar mucho a Blue Radio. Blue Radio es un canal, un canal de radio. Yo soy muy amante de la radio, de muy niño oía radio, y radio de Bogotá, por supuesto, la radio de Bogotá, las cadenas grandes de radio. Me ha gustado toda la vida ser oyente de radio, más que de televisión. No soy de televisión, de radio. En un debate que hicieron Néstor Morales, que es el director de Blue Radio, con los otros panelistas de allí, dicen ellos que hay unas fábricas de firmas, o mejor dicho, unas empresas que venden firmas. Eso yo no lo sabía. Me había presumido, sí, que había ventas de firmas. Escuchemos aquí lo que dijeron en ese debate. Escuchémoslo aquí de voz de ellos mismos. Pero realmente las firmas son un operativo que venden empresas. Esto lo venden varias empresas que cobran entre 1.000 pesos y 2.000 pesos por las firmas. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de 2 millones de firmas, ese chistecito a usted le vale 2.000 millones de pesos. Es decir, usted en Colombia de facto puede comprar una vaina. Pero con un agravante, Luis Ernesto, que cualquier ciudadano al que le piden la firma, pone la firma, no quiere decir que apoya. No, pero Néstor, no funciona así. Que además la funciona así a todos los candidatos. Sí puede apoyar. Hay galpones, no. Ojalá fuera así, al menos, que los ciudadanos. Pero gran parte de las operaciones de firmas es que hay empresas que lo que hacen es llenar planillas porque tienen las bases de datos de la registraduría. Esto de verdad se ha convertido en una vagabundería, y más cuando hay 50, 60 candidatos recogiendo firmas. Entonces realmente eso es un mercado, un negocio. Eso ya no es el mecanismo ciudadano que suele ser. Pero hay una gran tomadura de pelo, Felipe, especialmente. Pero son dos los objetivos, Néstor, porque uno es revestirse de independencia, como usted dice, para alejarse de la marca de los partidos políticos que consideran desprestigiados, aunque después usan la maquinaria. Pero la otra cosa es que usan las firmas o la recolección para adelantar la campaña. Mire las empresas de quienes fueron registradores, o registrador nacional del Estado Civil, o registrador distrital, ya usted sabe de quién le hablo, que han hecho el negocio alrededor de la recolección de firmas. Y van y le venden a los candidatos las firmas y le dicen: señor Zuleta, ¿se quiere inscribir por firmas? Aquí le tengo el 1.000.000 de firmas. Y usted pone los 1.000 millones de pesos y le entregan 1.000.000 de firmas. Oiga, pues, entonces, pero eso se está haciendo. Las firmas son un operativo que venden empresas. Las firmas son un operativo. Se está haciendo, parece que, pero realmente según esta denuncia que hicieron en Blue Radio, esto lo hicieron el pasado miércoles en Blue Radio, en Mañanas Blue, que llama programa de noticias, revelaron que había compra de firmas, que compraban firmas. Ay, hombre, este país que se vende de todo, es que está hasta la mamá, estos políticos, hasta la mamá la venden si se deja. Ay, estos políticos de Colombia sí que son. Entonces yo me pregunto, bueno, y entonces no sería también que le causó unas sospechas aquí en Pitalito un candidato que presentó para la alcaldía 50.000 firmas. ¿No sería que también por allá por allá de pronto compró en esas empresas? Pero bueno, eso ya es tema histórico. Seguramente esas 4 millones que llevó este señor Asprilla
de por allá en la costa, eso seguramente lo compraron, y los otros son hasta legados. En la última hora resolvieron que tenían el uno 1.600.000, que la otra 1.500.000, que otro 1.300.000. En todo caso, bolearon Quimba y no se veía mucho el entusiasmo de la gente, pero llevaron sus firmas allá a la registraduría. El que sí no llevó nada, pobrecito, ese sí se quedó, fue el señor Oviedo, el mechudito de que fue concejal de Bogotá, que fue director del DAN. Ese no llevó firmas, no compró, no tenía plata para comprar firmas. Vengámonos para el departamento del Huila, porque aquí se atomizó la inscripción de candidatos de partidos políticos. Yo creo que es de las primeras veces en la historia del Huila que se inscriben tantas listas a la Cámara de Representantes. Les quiero contar que esto es una enfermedad nacional. En el Caquetá, que solamente eligen 2 representantes a la Cámara, ellos no pueden elegir senador. Allá escribieron, me parece que son 19 listas para 2 representantes a la Cámara. Y aquí fueron 14 partidos políticos. Vamos a decirle los nombres así rápidamente. Cambio Radical, encabezada por Julio César Triana, sigue Edgar Muñoz, Edinson Amin Lozada, Silvia Alexandra Castañeda. Hay otro movimiento que se llama Especial Asociación Afrodescendientes Pacíficos por la Paz. Se inscribió a Dina Luz Benítez Balseiro, Ángel Arlés Martínez Noguera y Juan José Cifuentes Valero. El MIRA, que es el partido de la secta, de la iglesia, de los piraquíes que viven en Miami, sabrosito. El MIRA inscribió a Héctor Melo Victoria, Nuri Gutiérrez Ferreira. Partido Liberal Colombiana, Flora Perdomo, Frankie Vega, Rodrigo Amaya Culma, Mireya Bravo. Alianza Verde, Natalia Caviedes, Diana Monge, Yami Sanabria, Camilo Durán. Coalición Fuerza por el Huila, la Fuerza Maíz, es el partido de Roy Barreras, que hicieron coalición con el Maíz, que apoya al señor Gorky Muñoz Calderón para Senado. Escribió a Sandra Ninco, Luis Yesir Vargas Escarga, de aquí el sur del Huila, de Vitalito, Raúl Rivera y Jorge Alvarado. La coalición Pacto Histórico, Lourdes Mateo, Mauro Sánchez, Gina Marcela Suárez, Ambrosio López. Esta lista sí no fue hecha lapicero, esta lista la sometieron a una consulta el 26 de octubre y a voto limpio, así quedó conformada. Salvación Nacional, Ana María Rincón Herrera, ya fue representante de la Cámara por la U, la mamá del finadito Sergio Yunes, alma bendita. Sigue Miguel Humberto Telles Marcia, César Augusto Rodríguez Celis y Robinson Valencia Castillo. Coalición Alma, estos son unos partidos. Ese Alma es de un señor que es senador actualmente, es un movimiento de negritudes. Coalición con partido Colombia Justa y Libre, un sector de los cristianos. Liga de Gobernantes Anticorrupción, donde quedó el partido del finadito Rodolfo Hernández, alma bendita, en lo que terminó. Y Alianza Democrática Amplia inscribieron a María Fernanda Ramírez, Sabid Vivas Narváez, Reider Smith Quimbaya, Hernana Cinegas Guzmán. Estas personas los conocerá la familia. Ecologista Colombiano, otro partido. Claudia Patricia Toledo Camacho, Fabián Leonardo Arenas, Paula Claret Cuellar Hernández. Citrec Aprocal, partido que no lo conocíamos. Andrés Camilo Cuenca Sanabria, Leslie Marlodi Rodríguez Quiñones. Y Dignidad y Compromiso inscribe a William Alvis Pinzón, abogado de Neiva, Omar Alfonso Tobar Díaz, Juan Camilo Jorero, ese de Timaná, otro del sur del Huila, abogado joven, y Gloria Isabel Zárate, una profesora que es del MOIR, del movimiento que lidera en Bogotá también el doctor Jorge Enrique Robledo Castillo. El Centro Democrático, Tatiana Méndez Ramos, de acá del sur del Huila también, Felipe Trujillo, norteño, Rodrigo Alberto Villegas y Norma Constanza Cruz. Y el Partido Conservador Colombiano, que inscribe a Carlos Alirio Esquivel, diputado de la Asamblea, Darly Dayana Carreño Sepúlveda,
Óscar Mauricio Andrade Mendoza, nadie lo conoce. Joan Sebastián Hernández Aldana, no lo conocemos. Pero entonces vamos a ver, porque hoy conocimos de muy buenas fuentes que el Partido Conservador anda armando una nueva lista, es decir, van a reformar de aquí al lunes, hasta el lunes hay plazo para reconformar, digámoslo de alguna manera, estas listas. Entonces están pensando, óigase bien, quedaría allí Héctor Alirio Esquivel, diputado, es diputado del norte del Huila, un señor muy serio, muy de carácter, una excelente persona, muy recto, muy puesto en su sitio, y van a meter allí, perdónenme la expresión meter, van a incluir mejor, para que hablemos un poquito mejor el castellano, incluirían al exalcalde de Neiva, que está recién absuelto por la justicia, Héctor Aníbal Ramírez, un buen señor, un buen alcalde de Neiva, exalcalde, tuvo muchos problemas, un señor muy querido, muy jovial, Héctor Aníbal Ramírez, y están convenciendo a Ángelo Sandoval, que es de aquí de Acevedo, de acá del sur del Huila, para que quede en esa lista. Y, óigase bien, estaría, es decir, regresaría al Partido Conservador Jaime Felipe Lozada Polanco. Ahora, si eso se consolida así, que hay un pequeño problema, me dicen que hay un pequeño problema con Ángelo Sandoval de Acevedo, que está pidiendo algo, que pide algo para financiar la campaña, pide catch, alguien se lo tiene que dar, porque eso no se puede quedar por fuera. Entonces, en esa medida, esta lista conservadora, si incluyen a Ángelo Sandoval, que la vez pasada, hace 2 años, sacó cerca de 12.000, 13.000 votos para la asamblea, si va allí y regresa Jaime Felipe Lozada Polanco, incluyen a Héctor Aníbal Ramírez, y claro, continúa el señor Carlos Alirio Esquivel, tienen una ligera posibilidad de tener nuevamente representante a la Cámara. ¿En cabeza de quién? De Jaime Felipe Lozada, que sería el que más votación tiene. Él estuvo en el Centro Democrático, allá no lo quisieron meter a encabezar lista, menos cerrada, y entonces parece que ahora se regresa a las toldas azules y queda acá. Ahora, en este escenario, ¿cómo queda el sur del Huila? Hombre, se nos dispararon los candidatos. A esta fecha tenemos 6 candidatos por el sur del Huila. En el Partido Cambio Radical tenemos al doctor Edgar Muñoz Torres. En el Partido Liberal, en el partido, este es de Cambio Radical, Edgar Muñoz 1. En el Partido Liberal tenemos 2 del sur, que es el doctor Frankie Alexander Vega y la señora Mireya Bravo, son 3. En el Partido Pacto Histórico no hay, en Salvación Nacional tampoco, tenemos 3 ahí. El Centro Democrático 4, con la señora Tatiana Méndez, 5 con este muchacho de Timaná, que es Camilo Forero, y 6 con Luis Yesid Vargas Escárraga, que es de aquí de Pitalito, de allá de la vereda Versalles de Pitalito, señor muy querido también, muy buena persona, excelente ser humano. Todos los que estoy mencionando son buenos seres humanos, pero él en especial porque es una persona que ya se hizo contar para la Asamblea Departamental en 2 oportunidades, y en 2 oportunidades ha sacado un promedio de 6.000 votos, tal que tienen una base política que no es sino moverla otra vez, ebullirla otra vez, rebullirla, y puede que le cuaje toda esa votación nuevamente o la puede multiplicar. Camilo Forero, entonces son 6 candidatos por el sur, oiga, se ven 6, porque Camilo Forero es de Timaná, es un muchacho de Timaná, muy acucioso, abogado, que es de la Universidad Surcolombiana. Él lideró un proceso muy importante en la Universidad Surcolombiana para denunciar los enredos, los chanchullos de la señora Durán, de la señora esta que fue rectora
de la Universidad Surcolombiana, de la Manguala de Villalba, mejor dicho, el clan Villalba Mosquera, que entre otras cosas el hijo de ella hoy lo acaban de destituir de la alcaldía de Rivera, porque el Consejo de Estado halló las razones y le tumba la credencial a su hijo. Bueno, entonces, y si el conservatismo, óigase bien, logran hacer esa coalición y entrar ahí a Ángelo Sandoval de Acevedo, tendríamos 7 aspirantes a la Cámara por el sur del departamento del Huila. No se asusten, que aquí el Huila llegó a tener 2 representantes a la Cámara. Lo llegamos a tener aquel sur. No sé por qué ahora no se puede tener 1 o 2. Esa no es la razón. La razón no es que haya proliferación de candidatos. La razón es que no sé por qué les ha faltado a muchos ese liderazgo de poder llegar. Porque acuérdense que la última vez que tuvimos 2 representantes fue a la señora Consuelo González de Perdomo y al señor Carlos Augusto Rojas por el Partido Conservador, por la integración conservadora, y doña Consuelo por el Partido Liberal. Tuvimos 2, no hay dificultades para tener 2 candidatos representantes a la Cámara por el sur. Tenían liderazgo ellos, por supuesto. Eran otras épocas, tenían liderazgo, tenían credibilidad, pero eso se ha perdido. Y entonces esta proliferación de candidatos, para mí esto no es la razón de que no tengamos por el sur. Hace falta liderazgo. Hay muchos que lo tienen en estas listas, hay muchos, digamos, no muchos, pero sí hay cerca de 1, 2, quizá 3, que tienen liderazgo. No descartamos que en esta proliferación de candidatos y en esta situación que estamos, donde hay una pérdida de credibilidad en los partidos tradicionales, puedan llegar 1 o 2 de estos representantes a la Cámara. Esperamos que sí. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la tarde. Ya me están diciendo aquí de producción que ya se cumplió la media hora, de modo que les agradezco infinitamente. Comenten, compartan si quieren, digan lo que quieran. Un saludo, me acaba de saludar Luis Yesir Vargas Escárraga, candidato a la Cámara de Representantes. Muchas gracias por los saludos. Muchas gracias a todos y hasta el próximo viernes, donde tendremos la emisión número 16, de la número 15 de hoy, de Observatorio Político. Hasta pronto.